En el año 1945, Europa era un continente en ruinas, emergiendo de las sombras de la guerra más destructiva de la historia humana. Mientras las potencias aliadas victoriosas celebraban el colapso del Tercer Reich y comenzaban a desenmarañar la escala industrial de sus crímenes, una nueva guerra, silenciosa y secreta, comenzaba a librarse entre las ruinas humeantes. El premio en esta nueva contienda no era el territorio ni el oro, sino un recurso mucho más valioso: el capital intelectual de la maquinaria de guerra nazi, los cerebros que habían diseñado las armas más avanzadas y aterradoras del conflicto. La historia de cómo Estados Unidos, en los albores de la Guerra Fría, reclutó sistemáticamente a los científicos e ingenieros de Adolf Hitler, sentó las bases de la era espacial y del programa que llevaría al hombre a la Luna. Pero lo hizo a un costo moral profundo. Un costo que fue deliberadamente ocultado, blanqueado en archivos secretos y borrado de la narrativa pública durante décadas. Suscríbete para descubrir esta verdad incómoda, un pacto fundacional en el corazón de la exploración espacial. Y dinos en los comentarios desde qué parte del mundo te unes a esta investigación. Porque esta no fue una simple contratación de ingenieros apolíticos. Fue una operación sistemática, dirigida por agencias de inteligencia militar, para blanquear el pasado de hombres profundamente implicados en los crímenes del régimen nazi. Hombres que habían sido miembros del partido, oficiales de las SS, y que habían utilizado mano de obra esclava para construir sus armas maravilla. Todo esto se hizo con un objetivo pragmático y urgente: asegurar que este conocimiento no cayera en manos de un nuevo enemigo, la Unión Soviética, y ganar así la próxima guerra antes de que siquiera comenzara. Para comprender la urgencia de esta caza de cerebros, debemos situarnos en el contexto tecnológico de 1945. Aunque Alemania había perdido la guerra en el campo de batalla convencional, en ciertos campos de la investigación tecnológica, su pericia estaba años, si no décadas, por delante de la de los aliados. Habían desarrollado los primeros aviones de combate a reacción, misiles de crucero y submarinos avanzados. Pero su logro más temido y codiciado era un arma que había aterrorizado a Londres, Amberes y otras ciudades aliadas en los últimos meses de la guerra. Era el Vergeltungswaffe 2, el arma de venganza 2, más conocida como el cohete UM-2. El UM-2 era una maravilla tecnológica y una pesadilla balística. Era un misil balístico de combustible líquido de 14 metros de altura, capaz de transportar una ojiva de 1 tonelada a una velocidad de más de 5.000 kilómetros por hora, alcanzando los bordes del espacio antes de caer sobre su objetivo a velocidades supersónicas. No había defensa posible contra él. Era inaudible, invisible hasta el momento del impacto. Por primera vez en la historia, la guerra se había trasladado al espacio. Los líderes militares aliados, tanto en Occidente como en Moscú, comprendieron de inmediato que el V-2 no era solo el final de la guerra anterior, sino el prototipo del comienzo de la siguiente. El cohete que podía transportar 1 tonelada de explosivos convencionales a través del Canal de la Mancha podía, con modificaciones, transportar una bomba atómica a través de un océano o un continente. El equipo que había construido el V-2 poseía la llave de la futura supremacía militar. La carrera por capturar esta tecnología fue frenética. A medida que las líneas aliadas y soviéticas avanzaban sobre una Alemania en colapso, equipos especiales de inteligencia técnica, como la misión ALSOS de Estados Unidos, competían por encontrar las instalaciones de investigación, los planos y, sobre todo, a los propios científicos. El centro neurálgico de este programa de cohetes era una base secreta de investigación en Peenemünde, en la costa del mar Báltico. Era allí donde un equipo de brillantes ingenieros, bajo la dirección de un joven y carismático aristócrata llamado Werner von Braun, había soñado con el viaje espacial y, bajo la financiación del régimen nazi, lo había convertido en un arma de guerra. A medida que el Ejército Rojo avanzaba desde el este, amenazando con capturar Peenemünde, von Braun y su equipo directivo tomaron una decisión fatídica. Decidieron rendirse a los estadounidenses, creyendo que tendrían más posibilidades de continuar su trabajo en cohetes, su verdadera pasión, bajo el ala de Estados Unidos que bajo la de la Unión Soviética. Organizaron un traslado masivo de su personal clave y sus documentos más importantes hacia el sur, hacia las montañas de Harz, donde finalmente hicieron contacto y se entregaron a las fuerzas estadounidenses en mayo de 1945. Simultáneamente, los estadounidenses habían capturado la principal planta de producción del WIP-2,
una fábrica subterránea aterradora llamada Mittelberg, junto con cientos de cohetes UMP-2 completos y en diversas fases de ensamblaje. La captura de Von Braun, su equipo y el hardware del V2 fue un golpe de inteligencia de un valor incalculable. Pero ahora Estados Unidos se enfrentaba a un dilema. Por un lado, la política pública de los aliados, codificada en documentos como el Acuerdo de Potsdam, era la desnazificación. Los líderes nazis debían ser juzgados por crímenes de guerra y el militarismo alemán debía ser erradicado. Muchos de los científicos capturados no eran simplemente ingenieros apolíticos, eran miembros registrados del partido nazi y algunos, como el propio Von Braun, ostentaban rangos en las temidas SS. Además, la producción de sus cohetes estaba indeleblemente manchada por el uso de mano de obra esclava en condiciones inhumanas. La justicia exigía un ajuste de cuentas. Pero, por otro lado, estaba la inminente realidad de la Guerra Fría. La Unión Soviética, su aliado de conveniencia durante la guerra, se estaba convirtiendo rápidamente en su principal adversario global. Los soviéticos también habían capturado sus propias instalaciones de producción del V2 y a un número menor de técnicos alemanes. La urgencia por obtener una ventaja militar en la emergente era de los misiles balísticos intercontinentales era abrumadora. El Pentágono y las agencias de inteligencia estadounidenses argumentaron que el imperativo de la seguridad nacional superaba cualquier consideración moral sobre el pasado de estos hombres. No podían permitirse que este conocimiento cayera en manos soviéticas, ni podían permitirse el lujo de no utilizarlo ellos mismos. En esta tensión entre la justicia y el pragmatismo, entre el pasado criminal y el futuro estratégico, nació la Operación Paperclip, la captura de Werner von Braun, su equipo de ingenieros de cohetes de Peenemünde y el hardware de los misiles V2 en las últimas semanas de la Segunda Guerra Mundial, representó un triunfo de inteligencia sin precedentes para el ejército de Estados Unidos, pero también creó un problema inmediato, tanto logístico como político. ¿Qué hacer con estos hombres? No eran prisioneros de guerra ordinarios. Eran civiles de alto valor científico, pero también eran ciudadanos de una nación enemiga derrotada, muchos de ellos con afiliaciones políticas tóxicas. La solución inicial fue pragmática y temporal. En julio de 1945, el Alto Mando Conjunto de Estados Unidos aprobó un programa secreto llamado Operación Overcast. El propósito inicial de la Operación Overcast era estrictamente limitado. El plan era evacuar a un número selecto de científicos alemanes, junto con sus familias, a Estados Unidos por un periodo temporal, que no excedería los 6 meses. Su estatus sería el de empleados especiales del Departamento de Guerra. El objetivo principal no era integrarlos en la sociedad estadounidense, sino interrogarlos exhaustivamente, exprimir todo el conocimiento técnico posible de sus cerebros para ayudar al esfuerzo de guerra estadounidense contra Japón, que aún continuaba, y para comprender el alcance total de la tecnología de armas alemana. También se les asignaría la tarea de ayudar a los ingenieros estadounidenses a ensamblar y probar los cohetes V2 capturados que habían sido enviados al campo de misiles de White Sands en Nuevo México. El programa fue clasificado como secreto y se hizo un gran esfuerzo para mantenerlo oculto al público estadounidense. El clima político de la época era de un fuerte sentimiento anti-alemán. La idea de que el gobierno de Estados Unidos estuviera importando científicos de la nación enemiga, que solo unos meses antes había estado bombardeando a sus aliados, habría sido políticamente explosiva. Por lo tanto, los primeros grupos de científicos, incluido el propio Von Braun, fueron trasladados a Estados Unidos en secreto y alojados inicialmente en una base militar aislada, Fort Bliss, en Texas, bajo estricta vigilancia. Sin embargo, a medida que el verano de 1945 avanzaba, 2 eventos cambiaron drásticamente el panorama estratégico y el destino de estos científicos. El primero fue el final de la guerra con Japón en agosto, tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Esto eliminó la justificación original de interrogar a los científicos para el esfuerzo de guerra inmediato. El segundo, y mucho más impactante, fue el rápido deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La alianza de la guerra dio paso a una desconfianza mutua y al comienzo de lo que se conocería como la Guerra Fría.
Los informes de inteligencia revelaron que los soviéticos estaban llevando a cabo su propia y agresiva operación de reclutamiento de científicos alemanes, capturando a aquellos que no habían logrado evacuar al oeste y trasladándolos a la Unión Soviética junto con las fábricas de cohetes B-2 que habían quedado en su zona de ocupación. El cálculo en Washington cambió de la noche a la mañana. El objetivo ya no era simplemente explotar el conocimiento alemán y luego descartar a los científicos. El nuevo imperativo era negar este valioso recurso intelectual al enemigo soviético y, al mismo tiempo, aprovecharlo al máximo para la inminente lucha tecnológica y militar contra el comunismo. La restricción de 6 meses de la operación Overcast ya no tenía sentido. Se necesitaba un plan a más largo plazo para asegurar la lealtad y la cooperación continua de estos hombres. Fue en este contexto de creciente paranoia de la Guerra Fría que la operación Overcast fue reestructurada y rebautizada. En marzo de 1946, el programa recibió un nuevo nombre en clave: Operación Paperclip. Este nuevo nombre provenía de una práctica burocrática simple. Los expedientes de los científicos alemanes que habían sido seleccionados para este nuevo programa de inmigración a largo plazo eran marcados con un clip común y corriente para distinguirlos de los expedientes de otros científicos alemanes cuyo pasado nazi era considerado demasiado problemático o cuyo conocimiento no era lo suficientemente valioso. Irónicamente, como veremos, el propósito de este clip pronto se invirtió, convirtiéndose en una herramienta para ocultar pasados problemáticos. Bajo la operación Paperclip, el objetivo cambió de la interrogación temporal a la inmigración permanente. El programa fue puesto bajo la dirección de una nueva agencia secreta, la Agencia de Objetivos de Inteligencia Conjunta, o GTIOA, por sus siglas en inglés. La GIOA, una organización interinstitucional que incluía representantes del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y el Departamento de Estado, recibió el mandato de reclutar a aproximadamente 1000 científicos alemanes y austriacos con habilidades estratégicas y traerlos a Estados Unidos. El objetivo era integrarlos en los complejos militares e industriales estadounidenses, dándoles contratos de trabajo a largo plazo e, idealmente, la ciudadanía estadounidense. Pero este plan enfrentaba un obstáculo legal y moral significativo. El presidente Harry Truman, aunque reconoció la necesidad de utilizar el conocimiento alemán para la seguridad nacional, estaba profundamente preocupado por las implicaciones de importar miembros del régimen nazi a suelo estadounidense. En septiembre de 1946, emitió una directiva en la que aprobaba el programa Paperclip, pero con una advertencia crucial y explícita. La directiva establecía que el programa no debía incluir a ninguna persona que se encuentre que haya sido miembro del partido nazi y más que un participante nominal en sus actividades, o un partidario activo del militarismo nazi. Esta directiva presidencial creó una barrera legal aparentemente infranqueable. ¿Por qué? Porque muchos de los científicos más valiosos en la lista de objetivos de la GIOA, especialmente los ingenieros de cohetes de alto nivel de Peenemünde como Wernher von Braun y sus principales lugartenientes, no eran simplemente participantes nominales. Eran miembros registrados del partido nazi. Algunos, como el propio von Braun, incluso ostentaban rangos de oficiales en organizaciones paramilitares como las SS. Sus huellas dactilares estaban por todo el programa de armas V2, un programa que se basaba fundamentalmente en el militarismo nazi. Si se seguía la directiva de Truman al pie de la letra, los científicos más importantes que el Pentágono codiciaba tendrían que ser excluidos. Aquí es donde la operación Paperclip pasó de ser un programa de reclutamiento estratégico a convertirse en una operación de encubrimiento y engaño burocrático. Los funcionarios de la GIOA y la inteligencia militar, creyendo que el imperativo de la Guerra Fría anulaba la directiva presidencial, tomaron una decisión cínica. En lugar de rechazar a los científicos comprometidos, decidieron limpiar sus expedientes. Esta es la verdad prohibida en el corazón de la operación. Comenzaron a alterar, falsificar y ocultar sistemáticamente los registros biográficos de los científicos más buscados. Se eliminaron menciones de membresía en el partido nazi. Se reescribieron informes de inteligencia militar para minimizar su participación en actividades del régimen. Se ocultaron sus conexiones con las SS. Y los nuevos expedientes limpios, ahora desprovistos de información incriminatoria,
fueron los que se presentaron al Departamento de Estado y a la oficina del presidente para su aprobación final. El clip, que una vez marcó a los objetivos valiosos, se convirtió en el símbolo de un expediente que había sido falsificado. La puerta a Estados Unidos se abrió no a pesar de la directiva de Truman, sino violándola deliberadamente, todo en nombre de la seguridad nacional y la ventaja estratégica en la inminente guerra contra la Unión Soviética. La decisión de transformar la Operación Overcast, un programa temporal de interrogación, en la Operación Paperclip, un programa de inmigración a gran escala, creó un conflicto legal y moral directo en el corazón del gobierno de Estados Unidos. La maquinaria militar e industrial, encabezada por el Pentágono, veía a los científicos de cohetes alemanes como un recurso estratégico indispensable para ganar la inminente Guerra Fría contra la Unión Soviética. Pero la administración presidencial y el Departamento de Estado se enfrentaban a una realidad política y ética ineludible. Muchos de estos hombres no eran simplemente ingenieros apolíticos, sino participantes activos y, en algunos casos, miembros entusiastas del régimen nazi, un régimen que Estados Unidos acababa de gastar miles de millones de dólares y cientos de miles de vidas para destruir. Este choque entre el pragmatismo militar y los principios morales fundacionales de la posguerra dio lugar a un acto deliberado de engaño burocrático y encubrimiento, una verdad prohibida que yace en el origen mismo del nombre Paperclip. El presidente Harry Truman, aunque pragmático y consciente de la amenaza soviética, intentó trazar una línea moral. En septiembre de 1946 emitió una directiva que, si bien autorizaba el programa Paperclip, establecía restricciones explícitas. El documento declaraba que el programa no debía incluir a ninguna persona que se encuentre que haya sido miembro del partido nazi, y más que un participante nominal en sus actividades. Más aún, prohibía explícitamente a cualquiera que fuera un partidario activo del militarismo nazi o que hubiera estado involucrado en crímenes de guerra. Esta directiva presidencial era, sobre el papel, un cortafuegos moral diseñado para impedir que los ideólogos nazis más comprometidos y los criminales de guerra se infiltraran en Estados Unidos bajo el pretexto de la necesidad científica. El problema fue que esta directiva chocaba frontalmente con la lista de deseos del Pentágono. Los científicos más valiosos, los líderes intelectuales y técnicos del programa V2, eran precisamente los que tenían los expedientes más problemáticos. Wernher von Braun, el genio visionario del equipo, no era un miembro nominal. Había sido miembro del partido nazi desde 1937 y había aceptado un rango honorífico pero significativo de oficial en las SS. Su director de producción, Arthur Rudolph, había sido el director de operaciones en la fábrica subterránea de Mittelberg, supervisando directamente la brutal explotación de la mano de obra esclava del campo de concentración de Mittelbau-Dora. Kurt Debus, el experto en pruebas de lanzamiento, era un miembro comprometido de las SS y un nazi convencido. Según la letra estricta de la directiva de Truman, los arquitectos clave del futuro programa espacial estadounidense deberían haber sido inelegibles. Ante este dilema, la Agencia de Objetivos de Inteligencia Conjunta, la JIOA, y sus socios en la inteligencia militar tomaron una decisión clandestina. Eligieron la seguridad nacional por encima de la obediencia presidencial y de la justicia. Si los expedientes de los científicos eran el problema, simplemente reescribirían los expedientes. Lo que siguió fue una operación sistemática de blanqueo de la historia. Los oficiales de inteligencia militar en Europa, que realizaban las verificaciones de antecedentes, comenzaron a alterar, omitir y destruir activamente la información incriminatoria de los expedientes de los científicos que querían reclutar. El proceso era tan cínico como metódico. Se eliminaron las menciones de membresía en el partido nazi. Se perdieron los informes que detallaban discursos pronazis o actividades entusiastas dentro del régimen. Las conexiones con las SS fueron minimizadas como honoríficas o no significativas. Los informes de inteligencia sobre la participación en el uso de mano de obra esclava en Mittelberg se clasificaron como propaganda enemiga o se omitieron por completo. En su lugar, se redactaron nuevos resúmenes biográficos que presentaban a estos hombres como científicos apolíticos, genios puros interesados solo en la exploración espacial, que habían sido coaccionados o forzados a trabajar para el régimen nazi contra su voluntad. El nombre Paperclip, clip, se originó de la práctica burocrática de este engaño.
Cuando se completaba el nuevo expediente falsificado de un científico, los funcionarios de la JIOA adjuntaban este nuevo resumen limpio, con un clip en la parte delantera del voluminoso dossier original, que a menudo contenía la verdad incriminatoria. Cuando estos expedientes llegaban a los escritorios de los funcionarios del Departamento de Estado o de la Oficina de Servicios Estratégicos, la precursora de la CIA, en Washington para su aprobación final de visado, los funcionarios encargados de tomar la decisión a menudo solo leían el resumen limpio adjunto con el clip. El pasado nazi, aunque técnicamente presente en las páginas posteriores del dossier, quedaba oculto a plena vista. El clip se convirtió en una señal no oficial para que los burócratas miraran hacia otro lado y aprobaran la solicitud. Esta operación de engaño fue sorprendentemente exitosa. De los más de 1.600 científicos, ingenieros y técnicos que finalmente fueron traídos a Estados Unidos bajo la operación Paperclip y programas similares, se estima que más del 80% eran antiguos miembros del partido nazi. La justificación interna para esta violación masiva de la política presidencial era simple y brutalmente pragmática. Si no los contratamos nosotros, lo harán los soviéticos. El miedo a que Wernher von Braun y su equipo terminaran en Moscú, construyendo misiles balísticos intercontinentales apuntados a Nueva York y Washington, era tan grande que superaba cualquier escrúpulo moral sobre su pasado. Se consideró un mal necesario en la lucha emergente por la supervivencia global contra el comunismo. La verdad prohibida, por lo tanto, no es solo que Estados Unidos contrató a científicos nazis. Es que lo hizo a través de un engaño deliberado y sistemático, violando sus propias leyes y directivas presidenciales. El programa Paperclip no fue un simple reclutamiento, fue una operación de lavado de identidad a escala industrial. Se estableció un precedente peligroso en el que los fines, la ventaja tecnológica militar, justificaban los medios, la falsificación de registros y el perdón de facto de crímenes de guerra. Este pacto faustiano, sellado en secreto en los pasillos de la burocracia militar, se convirtió en la piedra angular sobre la que se construiría todo el programa de misiles balísticos de Estados Unidos. Y estos mismos hombres, con sus pasados blanqueados y sus expedientes asegurados con un clip, pronto serían entregados a una nueva agencia civil, la NASA, para liderar el mayor logro de la exploración humana. El pasado nazi no solo fue perdonado, fue importado, protegido y puesto al mando. En el centro de la caza de cerebros de la operación Paperclip había un nombre que brillaba por encima de todos los demás. Era el trofeo principal, el premio gordo, el hombre considerado como el padre indiscutible de la cohetería moderna. Su nombre era Barón Wernher von Braun. La historia de von Braun es una de dualidad impactante, una mezcla de genio visionario, ambición implacable y un pragmatismo moral profundamente perturbador. Fue un hombre que soñó con las estrellas pero construyó sus primeros cohetes para un régimen genocida, y cuya pericia técnica se consideró tan vital para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, que su pasado como miembro del partido nazi y oficial de las SS fue sistemáticamente blanqueado y ocultado al público estadounidense durante décadas. Entender a von Braun es entender el pacto fáustico en el corazón de la operación Paperclip. Nacido en 1912 en el seno de una familia aristocrática alemana, Wernher von Braun fue un prodigio fascinado por el espacio desde una edad temprana. En su juventud, se unió a la Sociedad Alemana para el Viaje Espacial, Verein für Raumschifffahrt, un grupo de entusiastas amateurs que realizaban experimentos con cohetes de combustible líquido en las afueras de Berlín. Su pasión no era la guerra, era el viaje interplanetario, inspirado por los escritos de pioneros como Hermann Oberth. Sin embargo, en la Alemania de finales de los años 20 y principios de los 30, la única entidad con los recursos para financiar una investigación de cohetes a gran escala era el ejército. El Tratado de Versalles, que prohibía a Alemania desarrollar artillería pesada, aviones militares o tanques, curiosamente, no mencionaba nada sobre los cohetes. El ejército alemán vio en esta laguna la oportunidad de desarrollar una nueva y poderosa arma de artillería de largo alcance. En 1932, Wernher von Braun, aún un joven estudiante de ingeniería, fue reclutado por el ejército alemán para dirigir su incipiente programa de investigación de cohetes. Se le proporcionaron fondos, instalaciones y un equipo de ingenieros. Este fue el pacto que definiría su vida.
para obtener los recursos necesarios para perseguir su sueño del espacio, puso su genio al servicio del militarismo alemán. Cuando el partido nazi llegó al poder en 1933, el apoyo al programa de cohetes se intensificó. El régimen de Hitler vio el potencial de los cohetes como una de sus Wunderwaffen, o armas maravilla, capaces de aterrorizar a sus enemigos. El resultado de esta inversión masiva fue la creación del Centro de Investigación del Ejército de Peenemünde, una instalación de alta tecnología construida en una isla remota en el mar Báltico, con Wernher von Braun, aún en sus 20 años, como su director técnico. Fue en Peenemünde donde von Braun y su equipo desarrollaron la serie de cohetes Agregat, culminando en el Agregat 4, más conocido como el V2. El V2 fue un salto cuántico en la tecnología. Fue el primer misil balístico guiado de largo alcance del mundo y el primer objeto artificial en la historia en alcanzar el espacio exterior, cruzando la línea de Kármán durante sus vuelos de prueba. Era una máquina de una complejidad asombrosa para su época, con un motor de combustible líquido de 25 toneladas de empuje, un sistema de guía inercial giroscópico y una velocidad máxima de más de 5.000 km por hora. Era sin duda la creación de un genio de la ingeniería. Pero este genio operaba dentro de una estructura política profundamente corrupta. Y aquí es donde la verdad prohibida de la biografía de von Braun comienza. Durante décadas después de la guerra, mientras trabajaba para el ejército estadounidense y luego para la NASA como una celebridad científica, von Braun y sus defensores cultivaron cuidadosamente la imagen de un científico apolítico, un visionario puro, interesado solo en las estrellas, que había sido coaccionado o forzado a trabajar para un régimen que despreciaba. La realidad, documentada en los propios archivos alemanes, es mucho más turbia. Wernher von Braun se unió al partido nazi el 1 de mayo de 1937. Su número de miembro era 5.738.697. Más tarde, en sus justificaciones, afirmaría que se le presionó para unirse o de lo contrario perdería su puesto en Peenemünde. Sin embargo, muchos otros ingenieros de alto nivel en su equipo nunca se unieron al partido y continuaron con su trabajo. Además, la afiliación de von Braun al régimen no terminó ahí. En 1940 se unió a las SS, Schutzstaffel, la organización paramilitar de élite de Hitler, responsable de dirigir el Holocausto y de innumerables crímenes de guerra. No fue un recluta de bajo nivel. Fue comisionado como oficial con el rango de Untersturmführer, subteniente, y fue ascendido 3 veces por el propio Heinrich Himmler, jefe de las SS, alcanzando finalmente el rango de Sturmbannführer, mayor, en 1943. Von Braun fue fotografiado en varias ocasiones vistiendo su uniforme de las SS. Nuevamente, la defensa de von Braun fue que esta era una membresía honorífica, un formalismo necesario para navegar la política de poder del Tercer Reich, y que Himmler le había otorgado el rango para facilitar su trabajo después de que las SS tomaran un interés directo en el programa de cohetes. Sin embargo, ser un oficial comisionado en la organización más criminal del régimen nazi es un hecho que no puede ser descartado como un simple formalismo. Demuestra, como mínimo, un profundo oportunismo y una voluntad de aliarse con el poder, sin importar cuán brutal fuera, para lograr sus propios objetivos. La conexión de von Braun con los crímenes del régimen se vuelve aún más oscura cuando se considera la fuente de la mano de obra para su programa. Aunque Peenemünde inicialmente utilizó trabajadores alemanes pagados, a medida que la guerra avanzaba y la necesidad de producción aumentaba, comenzó a utilizar mano de obra esclava de campos de concentración. Y como veremos en el siguiente bloque, cuando la producción se trasladó a la fábrica subterránea de Mittelberg, esta dependencia de la mano de obra esclava se convirtió en la base fundamental del programa V2, resultando en la muerte de decenas de miles de prisioneros. Von Braun, como director técnico de todo el programa, visitó Mittelberg en múltiples ocasiones y estaba plenamente consciente de las condiciones inhumanas en las que se construían sus cohetes. Su defensa posterior de que no tenía autoridad sobre las condiciones de los prisioneros es contradicha por testimonios de supervivientes que afirman haberlo visto en la fábrica e incluso participando en decisiones sobre la disciplina de los trabajadores. En la primavera de 1945, con el Ejército Rojo Soviético acercándose a Peenemünde desde el este y las fuerzas aliadas avanzando desde el oeste, von Braun enfrentó su decisión más crucial:
No era una cuestión de lealtad ideológica, sino de pragmatismo profesional. Organizó la evacuación de su equipo directivo y de miles de páginas de documentos técnicos vitales hacia el sur de Alemania, lejos de los soviéticos. Su objetivo era rendirse a los estadounidenses. Creía, correctamente, que los estadounidenses eran los únicos con los recursos suficientes para financiar su sueño de viajar al espacio y que estarían más interesados en su pericia técnica que en su pasado político. En mayo de 1945, su hermano Magnus von Braun se acercó a las líneas estadounidenses con un mensaje calculado. Mi hermano inventó el Bume 2. Queremos rendirnos al mundo libre. Los militares estadounidenses vieron inmediatamente el valor incalculable de este trofeo. Von Braun no fue tratado como un prisionero de guerra ordinario, ni como un sospechoso de crímenes de guerra. Fue tratado como un activo estratégico. Fue puesto bajo custodia protectora y rápidamente se convirtió en la piedra angular del incipiente programa de misiles de Estados Unidos. Su pasado nazi y su rango de oficial de las SS no fueron un obstáculo. Fueron simplemente los primeros hechos inconvenientes que tuvieron que ser blanqueados y ocultados por el clip de la Operación Paperclip. El genio había encontrado a su nuevo patrocinador. La historia de Wernher von Braun y su equipo de ingenieros de élite no puede separarse del lugar donde sus visiones tecnológicas se convirtieron en una realidad producida en masa. Si Peenemünde fue el cerebro del programa de cohetes, el corazón oscuro de su producción latía bajo tierra, en un complejo infernal de túneles excavados en las montañas de Harz, en el centro de Alemania. Este lugar era conocido como Mittelwerk, o Fábrica Central, y estaba indisolublemente ligado a un campo de concentración adyacente llamado Mittelbau Dora. La verdad prohibida y oculta por la Operación Paperclip no era solo la afiliación ideológica de sus científicos estrella al partido nazi o a las SS. Era su participación directa y consciente en un sistema de producción basado en la mano de obra esclava y la muerte a escala industrial. Este es el crimen de guerra fundamental que fue deliberadamente blanqueado de sus expedientes. El impulso para crear esta fábrica subterránea provino del desastre. En agosto de 1943, la Real Fuerza Aérea Británica lanzó la Operación Hydra, un bombardeo masivo sobre el centro de investigación de Peenemünde en la costa del Báltico. El ataque causó daños significativos y mató a cientos de personas, incluyendo a un ingeniero jefe del equipo de von Braun. Este bombardeo convenció al liderazgo nazi, y en particular a Adolf Hitler y Albert Speer, el ministro de Armamentos, de que la producción de sus armas de represalia, el QM-2, no podía continuar en una instalación de superficie vulnerable a los ataques aéreos. Se necesitaba un lugar inexpugnable, un búnker industrial a prueba de bombas. La elección recayó en una mina de yeso existente dentro de la montaña Kornstein, cerca de la ciudad de Nordhausen, en Turingia. El plan era excavar y expandir masivamente los túneles de esta mina para crear una gigantesca fábrica subterránea capaz de producir los cohetes UMB-2 en una línea de ensamblaje masiva, completamente protegida de cualquier amenaza externa. El proyecto fue puesto bajo el control directo y brutal de las SS, con el general de las SS Hans Kammler, un hombre conocido por su crueldad y eficiencia en proyectos de construcción masivos, a cargo de la operación. Y para realizar la hercúlea tarea de excavar los túneles y luego ensamblar los cohetes, las SS recurrieron a su recurso más prescindible, los prisioneros de los campos de concentración. En agosto de 1943, apenas unos días después del bombardeo de Peenemünde, los primeros transportes de prisioneros comenzaron a llegar desde el campo de concentración de Buchenwald. Se estableció un nuevo campo satélite, llamado Dora, que eventualmente se convertiría en el infame campo de concentración independiente de Mittelbau Dora. La primera tarea de estos prisioneros no fue construir cohetes, fue construir la propia fábrica en las condiciones más inhumanas imaginables. Los prisioneros, provenientes de toda Europa, principalmente rusos, polacos y franceses, fueron forzados a trabajar bajo tierra las 24 horas del día, en turnos agotadores, utilizando explosivos y herramientas manuales para excavar los vastos túneles principales de la fábrica, el túnel A y el túnel B, cada uno de más de 1,5 kilómetros de longitud, y las docenas de túneles transversales que los conectaban, creando una red cavernosa. Las condiciones durante esta fase de construcción
Desde finales de 1943 hasta bien entrado 1944, fueron, según los testimonios de los supervivientes, una visión del infierno. Los prisioneros vivían, dormían y trabajaban dentro de los mismos túneles polvorientos y húmedos. No había barracones adecuados, ni instalaciones sanitarias, ni atención médica. El aire estaba permanentemente viciado por el polvo de la excavación y los humos de los explosivos. La comida era insuficiente, apenas una sopa aguada y un trozo de pan. El frío era constante. Las guardias de las SS y los supervisores civiles, capo, gobernaban con una brutalidad sádica, con ejecuciones sumarias, palizas y ahorcamientos públicos por el menor indicio de sabotaje o lentitud. La disentería, la tuberculosis y la neumonía se propagaron sin control. Durante estos meses de construcción, los prisioneros morían a un ritmo aterrador. Sus cuerpos eran apilados en los túneles laterales antes de ser transportados al crematorio de Buchenwald. Para la primavera de 1944, la fábrica de Mittelberg, construida con el sudor y la sangre de miles de esclavos, estaba operativa. La producción en masa del Kunto II comenzó. Ahora, los prisioneros supervivientes, junto con nuevos transportes de trabajadores calificados, fueron forzados a trabajar en las líneas de ensamblaje, ensamblando los motores, los sistemas de guía y los fuselajes de los cohetes bajo la supervisión directa de ingenieros y técnicos alemanes. Las condiciones de vida mejoraron marginalmente, con la construcción de barracones en la superficie, pero la brutalidad y la tasa de mortalidad siguieron siendo terriblemente altas. Se estima que de los 60.000 prisioneros que pasaron por el complejo Mittelbau-Dora, al menos 20.000 murieron. Unos 10.000 por las condiciones inhumanas de trabajo, la inanición y la enfermedad, y otros 10.000 durante las evacuaciones forzadas o marchas de la muerte al final de la guerra. Aquí es donde la verdad prohibida se conecta directamente con los hombres de la operación Paperclip. El director técnico de Peenemünde, Werner von Braun, y su director de producción, Arthur Rudolph, no eran figuras distantes e ignorantes de esta atrocidad. Eran participantes activos en el sistema. Los documentos y los testimonios de la posguerra confirman que von Braun visitó la fábrica subterránea de Mittelberg en múltiples ocasiones, al menos una docena de veces. Estaba plenamente consciente de que su arma maravilla estaba siendo construida por mano de obra esclava. Existen testimonios de supervivientes que lo sitúan en la fábrica discutiendo problemas de producción e incluso presenciando el trato brutal a los prisioneros. Aunque von Braun afirmó más tarde que estaba horrorizado pero que no tenía poder para cambiar las condiciones, su presencia y su continua cooperación con el sistema de las SS demuestran, como mínimo, un compromiso pragmático para lograr sus objetivos técnicos a cualquier costo humano. La implicación de Arthur Rudolph es aún más directa e innegable. Rudolph no era un visitante ocasional. Él era el director de operaciones de producción del P2 en Mittelberg. Era el hombre directamente a cargo de la línea de ensamblaje. Fue él quien, en los informes de producción, se quejó de que los prisioneros de Buchenwald eran demasiado débiles para trabajar y solicitó prisioneros más sanos, tratando a los seres humanos como meros componentes intercambiables de la fábrica. Su implicación en la brutalidad del sistema de trabajo esclavo era directa, diaria e integral para su función. Este fue el secreto fundamental que los funcionarios de la JIOA tuvieron que blanquear. No se trataba solo de membresías en el partido nazi. Se trataba de una complicidad directa en crímenes de guerra de una escala masiva. Se estima que murieron más personas construyendo el B-2 que las que murieron por su uso como arma. La verdad prohibida es que el cohete que llevaría al hombre a la Luna nació en un campo de concentración, y sus arquitectos principales, los hombres que serían celebrados como héroes estadounidenses y líderes de la NASA, fueron cómplices directos de la esclavitud y la muerte de miles de seres humanos. Werner von Braun no fue un genio solitario. Fue el carismático y brillante director de un vasto equipo de ingenieros y gerentes de primera línea. El éxito del programa W2, tanto su desarrollo técnico como su producción en masa, dependió de una jerarquía de liderazgo altamente competente. Y cuando von Braun se rindió a los estadounidenses, no lo hizo solo. Trajo consigo a sus lugartenientes más cruciales, los hombres que habían dirigido las divisiones clave de su operación. La verdad prohibida de la operación Paperclip se vuelve aún más oscura al examinar los expedientes de estos otros hombres
individuos cuyo pasado nazi era, en algunos casos, incluso más profundo o más directamente implicado en crímenes de guerra que el del propio von Braun. Dos de estos hombres destacan por encima de todos, no solo por su pasado, sino por el poder que alcanzarían dentro de la NASA: Arthur Rudolph y Kurt Debus. Arthur Rudolph era, en esencia, el complemento de producción de la visión de von Braun. Si von Braun era el diseñador jefe y el visionario, Rudolph era el capataz brutalmente eficiente, el hombre que hacía que las cosas se construyeran. Su carrera estuvo marcada por una devoción temprana y ferviente a la ideología nazi. Se unió al partido nazi en 1931, 2 años antes de que Hitler llegara al poder. Era un alter Kampfer, un viejo luchador de la primera hora. No un oportunista que se unió tarde. Su carrera en el programa de cohetes comenzó en el ejército, pero su papel definitorio llegó después del bombardeo de Peenemünde, cuando la producción del BE-2 se trasladó a la fábrica subterránea de Mittelberg. Como mencionamos, Mittelberg era una pesadilla subterránea, donde los cohetes se ensamblaban utilizando mano de obra esclava del campo de concentración de Mittelbau-Dora. Arthur Rudolph fue nombrado director de operaciones de esta fábrica. Su responsabilidad era la línea de ensamblaje del UNT-2. Era el hombre directamente a cargo de hacer cumplir las cuotas de producción imposibles exigidas por el régimen. Y el único recurso disponible para cumplir esas cuotas eran los cuerpos de los prisioneros del campo de concentración. Los documentos y los testimonios de los supervivientes pintan un cuadro inequívoco de Rudolph como un gerente despiadado, enfocado singularmente en la producción, independientemente del costo humano. Los informes de la época muestran a Rudolph quejándose de la baja productividad de los prisioneros saboteadores y abogando por medidas más duras. Estaba directamente involucrado en las decisiones logísticas que resultaron en la muerte de miles de personas por exceso de trabajo, inanición y ejecuciones sumarias por presunto sabotaje. A diferencia de la defensa de von Braun de ser un visitante ocasional, el trabajo de Rudolph era la gestión diaria de esta fábrica de la muerte. Fue bajo su supervisión directa que más de 20.000 seres humanos perecieron mientras construían el arma que él y von Braun consideraban su mayor logro técnico. Cuando las fuerzas estadounidenses capturaron Mittelberg, quedaron horrorizadas por las pilas de cuerpos y las condiciones inhumanas. Sin embargo, Rudolph, el gerente de esta atrocidad, fue rápidamente identificado por el equipo de von Braun como un activo indispensable, y fue incluido en la lista de máxima prioridad para la operación Paperclip. Su expediente fue uno de los más meticulosamente blanqueados por los funcionarios de la GIOA. El segundo lugarteniente clave era Kurt Debus. Mientras que Rudolph representaba la brutalidad de la producción, Debus representaba la profundidad de la convicción ideológica dentro del liderazgo de Peenemünde. Debus era un físico e ingeniero eléctrico que se había unido al programa de cohetes de von Braun en 1939. Su especialidad era la instrumentación y las instalaciones de prueba en tierra. Fue el director de pruebas de vuelo en Peenemünde, responsable de la compleja infraestructura electrónica y logística necesaria para lanzar los cohetes Mi-2. Pero el compromiso de Debus con el régimen nazi iba mucho más allá de una simple membresía en el partido. Era un nazi ferviente y de larga data. Se había unido a la SA, la organización paramilitar original del partido nazi, en 1933. Más tarde, se unió a las SS en 1940, alcanzando el rango de Obersturmführer, teniente primero. Los registros también muestran que fue miembro de otras 2 organizaciones afiliadas al partido y que en 1942 informó voluntariamente a la Gestapo sobre un colega que había hecho comentarios antinazis, un acto de traición que podía llevar a la ejecución. El expediente de inteligencia original de Kurt Debus era tan incriminatorio que los investigadores militares estadounidenses lo clasificaron inicialmente como una amenaza para la seguridad, recomendando su arresto y enjuiciamiento como un nazi ardiente. Sin embargo, von Braun intervino enérgicamente en su favor, insistiendo en que la experiencia de Debus en la tecnología de lanzamiento era absolutamente insustituible. Para los oficiales de la GIOA, el valor estratégico de Debus superaba con creces su pasado ideológico.
Su expediente fue sometido al mismo proceso de blanqueo que el de Rudolf. La información sobre su membresía en las SS y su papel como informante de la Gestapo fue convenientemente omitida o minimizada en los resúmenes presentados al Departamento de Estado. Se le concedió una visa y fue traído a Estados Unidos junto con el resto del equipo principal. La verdad prohibida que revelan los casos de Rudolf y Debus es que Wernher von Braun no fue una excepción. El núcleo de liderazgo de la Operación Paperclip no estaba compuesto por científicos apolíticos forzados a trabajar para un régimen que detestaban. Estaba compuesto por hombres que eran, en diversos grados, participantes comprometidos y activos en el sistema nazi. La importación de este equipo no fue un simple reclutamiento de ingenieros, fue la importación de una organización completa. Una jerarquía que había demostrado su eficacia en la Alemania nazi y que ahora sería trasplantada, intacta, a suelo estadounidense. Von Braun era el director visionario. Arthur Rudolph era el gerente de proyecto que podía construir cualquier cosa, sin importar el costo humano. Y Kurt Debus era el experto en operaciones de lanzamiento ideológicamente fiable. Este triunvirato, forjado en Peenemünde y manchado por los crímenes de Mittelbau-Dora, se convertiría en el núcleo fundacional de la futura conquista del espacio por parte de Estados Unidos. El blanqueo burocrático de los expedientes de Wernher von Braun y sus lugartenientes clave, como Arthur Rudolph y Kurt Debus, fue un acto de engaño administrativo llevado a cabo en la Europa ocupada. Pero la siguiente fase de la Operación Paperclip requería un nivel de secretismo logístico aún mayor. El traslado y la instalación de más de 100 de estos científicos e ingenieros alemanes dentro de las fronteras de Estados Unidos. Todo ello sin alertar al público, a la prensa o incluso a gran parte del Congreso. En septiembre de 1945, solo 4 meses después de la rendición de Alemania, el primer grupo de estos hombres, liderado por von Braun, fue trasladado en secreto desde Europa a una base militar aislada en el desierto, Fort Bliss, en El Paso, Texas. Este sería su hogar y su prisión virtual durante los próximos 5 años, un periodo en el que pasaron de ser activos enemigos a convertirse en los colegas más valiosos del ejército estadounidense. Su llegada fue clandestina. Para el mundo exterior, la Operación Paperclip no existía. Estos hombres entraron a Estados Unidos no como inmigrantes, ni como prisioneros de guerra formales, sino bajo un estatus legal ambiguo y temporal creado especialmente para ellos. Empleados especiales del Departamento de Guerra. A su llegada a Fort Bliss, fueron alojados en barracones de madera temporales dentro de un complejo militar en desuso. Estaban bajo vigilancia militar constante. Sus movimientos estaban restringidos a la base, sus cartas eran censuradas y sus interacciones con el personal estadounidense eran monitoreadas de cerca. Eran, en todo menos en el nombre, prisioneros de guerra de alto valor. No se les permitió traer a sus familias en esta etapa inicial. La presencia de sus esposas e hijos en Alemania se utilizó como una forma implícita de garantizar su cooperación continua. El entorno no podría haber sido más diferente de las avanzadas instalaciones de investigación de Peenemünde en el Báltico. Se encontraron en el calor abrasador del desierto de Chihuahua, en alojamientos básicos, rodeados de alambre de espino y guardias armados. Pero a pesar de estas condiciones austeras, su propósito no era ser castigados, sino ser explotados por su conocimiento. El ejército estadounidense no había traído a estos hombres a Texas para que se sentaran ociosos. Tenían un trabajo inmediato y de máxima prioridad para ellos. Mientras los científicos eran transportados en secreto a través del Atlántico, el ejército estadounidense había estado llevando a cabo su propia operación de saqueo tecnológico en Alemania. Cientos de misiles, un T-2 completos o en componentes, junto con toneladas de documentos técnicos y equipos de prueba, habían sido capturados de la fábrica subterránea de Mittelberg y de los depósitos de municiones. Todo este hardware capturado fue enviado por barco a Estados Unidos y transportado por ferrocarril al campo de pruebas de White Sands Proving Ground, en el desierto de Nuevo México, justo al norte de Fort Bliss. El ejército ahora poseía las piezas del arma más avanzada del mundo, pero carecía del conocimiento práctico para ensamblarlas, probarlas y, lo más importante, aprender de ellas. La primera tarea asignada al equipo de von Braun fue, por tanto, una obra de ingeniería inversa y reconstrucción.
Cada día, los científicos alemanes eran transportados bajo guardia militar desde sus barracones en Fort Bliss a través de la frontera estatal hasta White Sands. Allí, en hangares improvisados en medio del desierto, comenzaron la minuciosa tarea de clasificar, reparar y reensamblar los cohetes UM-2 que sus propios compatriotas y la mano de obra esclava habían construido en Mittelberg. Fue un espectáculo surrealista. Los creadores del arma más temida de Hitler, trabajando ahora diligentemente para el ejército de Estados Unidos, enseñándoles cómo funcionaba su creación. Pero su trabajo iba más allá de la simple reconstrucción. El objetivo principal del ejército era aprender. El equipo de Paperclip fue encargado de entrenar a una nueva generación de ingenieros, científicos y personal militar estadounidenses. Se organizaron seminarios técnicos, se tradujeron manuales de operación y los alemanes trabajaron codo con sus homólogos estadounidenses, transfiriendo su saber hacer único en la compleja ciencia de la propulsión de cohetes de combustible líquido, los sistemas de guía giroscópica y las pruebas de vuelo a alta velocidad. Jóvenes ingenieros estadounidenses, que más tarde se convertirían en líderes de la NASA y de la industria aeroespacial, recibieron su primera educación avanzada en cohetería de estos hombres con pasados nazis encubiertos. En la primavera de 1946, el primer cohete Kunto-2 reconstruido estaba listo en la plataforma de lanzamiento de White Sands. Comenzó así una larga serie de lanzamientos de prueba que continuarían durante varios años. Estos lanzamientos, conocidos como el Proyecto Hermes, fueron cruciales para el incipiente programa de misiles de Estados Unidos. Cada lanzamiento, incluso los numerosos fallos y explosiones iniciales, proporcionaba datos invaluables. Los ingenieros alemanes y estadounidenses aprendieron a manejar los combustibles volátiles, a diagnosticar fallos en los motores y a rastrear vehículos a velocidades hipersónicas. Además, comenzaron a modificar los V2, reemplazando las ojivas explosivas con cargas útiles científicas. Estos V2 mejorados se convirtieron en los primeros cohetes sonda de Estados Unidos, llevando instrumentos a altitudes de más de 100 kilómetros para estudiar la atmósfera superior, los rayos cósmicos y la radiación solar, marcando los verdaderos albores del programa espacial estadounidense. La verdad prohibida de este periodo en Fort Bliss y White Sands es la completa integración del conocimiento nazi en el corazón del complejo militar industrial estadounidense, mucho antes de que el público supiera que estos hombres existían. Mientras el país celebraba el fin de la guerra y participaba en los juicios de Nuremberg para castigar a los líderes nazis, el propio ejército estadounidense estaba protegiendo, empleando y aprendiendo activamente de un grupo de participantes clave en el régimen nazi. Este pragmatismo secreto, esta decisión de priorizar la ventaja tecnológica sobre la justicia moral, fue el verdadero legado de la Operación Paperclip. Y sentó las bases para el siguiente paso: el traslado de este equipo del desierto de Texas a un nuevo hogar en Alabama, donde pasarían de reconstruir las armas del pasado a diseñar las armas del futuro. El trabajo realizado por el equipo de Wernher von Braun en Fort Bliss y White Sands entre 1945 y 1950 fue de un valor incalculable para el ejército de Estados Unidos. Los ingenieros alemanes no solo habían transferido con éxito su conocimiento sin parangón sobre el V2, sino que también habían entrenado a un nuevo cuadro de ingenieros estadounidenses y habían demostrado el potencial de los cohetes de combustible líquido para la investigación científica de la alta atmósfera. Sin embargo, Fort Bliss nunca fue concebido como una instalación permanente para el desarrollo de cohetes. Era un puesto de avanzada aislado en el desierto, con una infraestructura limitada y lejos de los centros industriales. A medida que la Guerra Fría se intensificaba, especialmente después de la primera prueba nuclear soviética en 1949 y el estallido de la Guerra de Corea en 1950, el Pentágono reconoció la necesidad urgente de pasar de la simple prueba de cohetes capturados al desarrollo de su propio arsenal de misiles balísticos operativos. Para esta nueva y crítica fase, se necesitaba una instalación permanente, un arsenal dedicado con los recursos, la infraestructura y el espacio para diseñar, construir y gestionar el desarrollo de misiles a gran escala. El ejército eligió un lugar en el norte de Alabama, un antiguo arsenal de la Segunda Guerra Mundial llamado Redstone Arsenal, en las afueras de la tranquila ciudad algodonera de Huntsville.
En 1950, el equipo de la Operación Paperclip, que para entonces había crecido hasta incluir a más de 100 miembros principales del antiguo grupo de Peenemünde, fue trasladado en masa desde Fort Bliss a Huntsville. Este traslado marcó el final de su estatus de prisioneros secretos en el desierto y el comienzo de su integración formal en la maquinaria de defensa estadounidense. El establecimiento del equipo de Von Braun en Huntsville fue un punto de inflexión. La ciudad, que hasta entonces era una pequeña comunidad agrícola, se transformaría en las décadas siguientes en un centro neurálgico de alta tecnología, ganándose el apodo de la ciudad de los cohetes. El ejército estableció una nueva organización en Redstone Arsenal, la agencia de misiles balísticos del ejército, Army Ballistic Missile Agency o ABMA, y colocó a Wernher von Braun y su equipo alemán en el corazón de sus operaciones de desarrollo. Ya no eran simplemente empleados especiales bajo vigilancia. Ahora eran los líderes intelectuales y técnicos del programa de misiles más importante de Estados Unidos. Su primera gran tarea fue diseñar y construir el primer misil balístico de medio alcance operativo para el ejército de Estados Unidos. El resultado de este esfuerzo fue el misil PGM-11 Redstone. El Redstone no era una simple copia del UM-2, era su descendiente directo y mejorado. El equipo de von Braun aplicó todas las lecciones aprendidas de Peenemünde y White Sands para crear un arma más fiable, más precisa y más móvil. Utilizaba una versión mejorada del motor del B-2, alimentado por una mezcla de alcohol etílico y oxígeno líquido. Incorporaba un sistema de guía inercial mucho más sofisticado, que utilizaba giroscopios y acelerómetros para dirigir el misil hacia su objetivo sin necesidad de control externo por radio, haciéndolo inmune a las interferencias enemigas. Una de sus innovaciones clave fue un diseño modular, donde la ojiva, que podía ser convencional o nuclear, se separaba del cuerpo del cohete después del apagado del motor, lo que mejoraba la precisión y la velocidad de reentrada. El desarrollo del Redstone fue un éxito notable y relativamente rápido. El primer lanzamiento de prueba tuvo lugar en 1953, y el misil entró en servicio operativo con las unidades del ejército estadounidense estacionadas en Alemania Occidental unos años más tarde, apuntando directamente a objetivos en la Unión Soviética y sus estados satélite. La verdad prohibida es que la primera arma disuasoria nuclear estratégica de Estados Unidos en Europa, el misil que definía la primera línea de la Guerra Fría, era un descendiente directo de la tecnología nazi, construido por los mismos hombres que habían bombardeado Londres para Hitler. Pero el Redstone no fue solo un arma. Su diseño robusto y fiable lo convirtió en la plataforma de lanzamiento fundamental para los primeros pasos de Estados Unidos en la carrera espacial. Cuando la Unión Soviética sorprendió al mundo con el lanzamiento del Sputnik en 1957, Estados Unidos se encontró en un estado de pánico, luchando desesperadamente por poner su propio satélite en órbita. Los primeros intentos de la Marina de Estados Unidos con el cohete Vanguard fracasaron espectacularmente en la plataforma de lanzamiento, en una humillación transmitida en vivo por televisión. En esta crisis nacional, la Casa Blanca se volvió hacia el único equipo que tenía un historial comprobado y un cohete fiable, el equipo de Wernher von Braun en Huntsville. Von Braun y su equipo habían estado trabajando en paralelo en una modificación del Redstone diseñada para lanzar satélites, un proyecto que llamaron Juno 1, basado en el cohete de prueba Jupiter C, una versión alargada del Redstone con etapas superiores de combustible sólido. Habían estado listos para lanzar un satélite durante más de un año, pero se les había impedido hacerlo por razones políticas interservicios, ya que la administración Eisenhower había elegido al programa Vanguard de la Marina, percibido como más civil, para lanzar el primer satélite estadounidense. Tras el fracaso del Vanguard, von Braun recibió finalmente la luz verde. El 31 de enero de 1958, apenas 3 meses después del Sputnik, un cohete Juno 1 despegó con éxito desde Cabo Cañaveral y puso en órbita al primer satélite estadounidense, el Explorer 1. Este fue un momento de una ironía histórica monumental. El hombre que había construido las armas de terror de Hitler, que había sido importado en secreto y cuyo pasado había sido blanqueado, se convirtió de la noche a la mañana en un héroe nacional estadounidense. El hombre que había salvado el orgullo de la nación y había puesto a Estados Unidos en la carrera espacial. Y la tecnología que lo logró no fue desarrollada desde cero en Estados Unidos. Fue la evolución directa del Quinte II nazi, refinada en el arsenal de Huntsville por el equipo de Paperclip.
El trabajo del equipo de Huntsville no se detuvo ahí. El mismo misil Redstone que lanzó el Explorer 1 fue modificado ligeramente para el incipiente programa de vuelos espaciales tripulados de la NASA, el Proyecto Mercurio. Fue un cohete Redstone, bautizado como Mercury Redstone, el que en mayo de 1961 lanzó a Alan Shepard en su vuelo suborbital de 15 minutos, convirtiéndolo en el primer estadounidense en el espacio. Una vez más, la puerta de Estados Unidos al cosmos fue abierta por la tecnología y la pericia del equipo de Peenemünde. La verdad prohibida es que toda la base del programa de misiles balísticos y del programa espacial inicial de Estados Unidos se construyó directamente sobre los cimientos tecnológicos establecidos por el Tercer Reich, trasplantados y cultivados en el arsenal de Huntsville por los hombres de la Operación Paperclip. Y mientras esto sucedía, la Unión Soviética estaba ocupada con su propia y paralela operación de explotación del conocimiento alemán. La operación sistemática para blanquear los expedientes de Wernher von Braun y su equipo de liderazgo nazi no ocurrió en un vacío moral o político. El cinismo pragmático de los funcionarios de la Agencia de Objetivos de Inteligencia Conjunta, la GIOA, no nació únicamente de un deseo abstracto de obtener una ventaja tecnológica. Fue impulsado por un miedo muy real, tangible e inmediato, un miedo centrado en su nuevo adversario global, la Unión Soviética. El ejército estadounidense no solo estaba compitiendo para obtener el conocimiento de los cohetes alemanes, estaba compitiendo desesperadamente para negar ese mismo conocimiento a un rival que, sabían, estaba llevando a cabo su propia operación de reclutamiento, una operación mucho más masiva, más brutal y potencialmente más efectiva que la suya. La verdad prohibida de la Operación Paperclip está indisolublemente ligada a la realidad de su contraparte soviética. Una operación conocida como Operación Osoaviajim. Cuando Alemania colapsó en mayo de 1945, el mapa de ocupación se convirtió en el mapa de una caza del tesoro tecnológico. El equipo de von Braun, en su rendición calculada, había logrado entregarse a los estadounidenses. Pero las instalaciones físicas clave del programa V2 no corrieron la misma suerte. El centro principal de investigación, Peenemünde, en la costa del Báltico, fue capturado por el Ejército Rojo. Y lo que es aún más crítico, la fábrica subterránea de Mittelberg, aunque inicialmente capturada por las tropas estadounidenses, que rápidamente evacuaron cientos de cohetes y componentes, se encontraba en la región de Turingia, que según los acuerdos de Yalta, estaba destinada a formar parte de la zona de ocupación soviética. En julio de 1945, las tropas estadounidenses se retiraron de Turingia y el Ejército Rojo tomó el control de la fábrica de cohetes subterránea más avanzada del mundo, aunque ya estuviera en gran parte vaciada de su hardware más valioso. Los soviéticos se encontraron con que el equipo de liderazgo de von Braun, el cerebro del programa, había escapado. Pero miles de ingenieros, técnicos y trabajadores calificados de nivel medio y bajo que habían trabajado en Peenemünde y Mittelberg permanecían en la zona de ocupación soviética. El Kremlin, bajo el liderazgo directo de Iósif Stalin, comprendió inmediatamente el valor de este recurso humano y técnico. Si Estados Unidos había capturado al equipo de diseño principal, la Unión Soviética capturaría a los expertos en producción y fabricación en masa, y los obligaría a reconstruir el programa V2 en suelo soviético. Lo que siguió no fue una operación de reclutamiento selectivo y secreto como Paperclip. Fue una deportación masiva y forzada. Durante el primer año de la ocupación, los soviéticos identificaron, catalogaron y pusieron a trabajar a estos técnicos alemanes in situ, obligándolos a reensamblar los V2 restantes y a reescribir los planos y manuales de producción. Pero el objetivo final siempre fue trasladar toda la operación, incluyendo a su personal clave, al corazón de la Unión Soviética. Esta operación culminó en la noche del 22 de octubre de 1946. En una acción coordinada y repentina, agentes del Ministerio del Interior soviético y destacamentos del Ejército Rojo se desplegaron por toda la zona de ocupación alemana. Despertaron a miles de científicos, ingenieros, técnicos y trabajadores calificados alemanes junto con sus familias. Se les dio apenas unas horas para empacar sus pertenencias personales antes de ser conducidos a estaciones de tren. Más de 2.200 especialistas alemanes, sin contar a sus miles de familiares, fueron cargados en 92 trenes y transportados por la fuerza a la Unión Soviética. Esta operación, mucho más grande en escala humana que Paperclip,
fue bautizada oficialmente como Operación Oso Aviakhim. A diferencia de los científicos de Paperclip, que aunque inicialmente restringidos, fueron tratados como colegas valiosos, los alemanes en la Operación Oso Aviakhim fueron tratados como prisioneros de lujo. Fueron reubicados en instalaciones aisladas, como la isla de Gorodomlia en el lago Seliger, y en varios institutos de investigación cerca de Moscú. Se les proporcionaron buenas viviendas y salarios, pero se les prohibió salir o comunicarse libremente con el mundo exterior. Estaban bajo vigilancia constante. Su tarea no era asesorar, era transferir todo su conocimiento a una nueva generación de ingenieros soviéticos que los observaban, aprendían y replicaban su trabajo. El líder de este grupo de alemanes en la Unión Soviética fue Helmut Gröttrup, un ingeniero de control y guía de gran talento que había sido uno de los principales adjuntos de von Braun en Peenemünde. Gröttrup, a diferencia de von Braun, tenía inclinaciones comunistas y había decidido quedarse en la zona soviética, creyendo ingenuamente que sería tratado como un camarada. En cambio, se convirtió en el líder técnico de un equipo de prisioneros altamente cualificados. Bajo su dirección y bajo la atenta mirada de sus supervisores soviéticos, como el brillante ingeniero Sergei Korolev, quien, irónicamente, había sido prisionero político en un gulag siberiano años antes, los alemanes reconstruyeron el P-2 y comenzaron a diseñar versiones mejoradas, que se convertirían en los cohetes R-2, R-3 y R-5, los precursores directos del R-7, el cohete que lanzaría el Sputnik y a Yuri Gagarin. La inteligencia estadounidense, aunque no conocía todos los detalles, estaba muy al tanto de esta operación soviética masiva. Los informes sobre la captura de las instalaciones, la desaparición de miles de técnicos y el rápido progreso del programa de misiles soviético basado en la tecnología alemana generaron una atmósfera de pánico en Washington. El cálculo del Pentágono era simple y brutal. Los soviéticos no tenían ningún escrúpulo moral en utilizar a los técnicos nazis, independientemente de su pasado. Estaban explotando este recurso al máximo. Si Estados Unidos, por seguir la directiva moral del presidente Truman, se negaba a utilizar a von Braun y su equipo de liderazgo, estarían cediendo unilateralmente una ventaja estratégica decisiva al enemigo. La verdad prohibida es que la Operación Oso Aviakhim fue la justificación fundamental para el engaño de la Operación Paperclip. Fue el argumento que los funcionarios de la JIOA utilizaron para anular las objeciones del Departamento de Estado. Presentaron la situación como una elección cruda. O blanqueaban los expedientes de sus nazis y los ponían a trabajar, o se arriesgaban a que los nazis de los soviéticos construyeran misiles balísticos intercontinentales primero. La seguridad nacional, en la lógica de la Guerra Fría, exigía el pragmatismo por encima de la moralidad. El pasado nazi de von Braun y su equipo no se perdonó simplemente porque fueran genios científicos. Se perdonó porque el enemigo había capturado a sus propios genios y la carrera por el futuro del mundo había comenzado. El pacto con el equipo de Peenemünde no fue solo un acto de ambición, fue visto como un acto desesperado de autodefensa. Mientras Werner von Braun y su equipo de científicos alemanes desarrollaban con éxito el misil Redstone para el ejército de Estados Unidos en Huntsville, Alabama, y la Unión Soviética explotaba el conocimiento de sus propios técnicos alemanes capturados, la rivalidad de la Guerra Fría se desarrollaba en múltiples frentes. En Estados Unidos, sin embargo, el esfuerzo por desarrollar cohetes y satélites estaba peligrosamente fragmentado. El ejército, con el equipo Paperclip, tenía su programa de misiles. La Marina de Estados Unidos tenía su propio programa, el Proyecto Vanguard, que había sido seleccionado por la administración Eisenhower para lanzar el primer satélite estadounidense, en parte porque se percibía como un programa más civil y menos militarista, y menos dependiente de los alemanes, que el del ejército. La Fuerza Aérea también tenía sus propios y ambiciosos proyectos de misiles balísticos intercontinentales. Esta rivalidad entre servicios, plagada de celos burocráticos y duplicación de esfuerzos, estaba a punto de llevar a Estados Unidos a una de sus mayores humillaciones tecnológicas. El 4 de octubre del año 1957, la Unión Soviética, utilizando un cohete R-7 derivado de sus diseños de misiles balísticos intercontinentales, desarrollados por Sergei Korolev y su equipo, que habían absorbido el conocimiento de los técnicos alemanes de la Operación Oso Aviakhim, lanzó el primer satélite artificial del mundo. Su nombre era Sputnik 1.
Era una esfera de metal pulido de apenas 58 centímetros de diámetro, con 4 largas antenas. No hacía nada más que transmitir un simple e insistente bip bip en una frecuencia de radio que podía ser captada por radioaficionados de todo el mundo. El impacto de esta pequeña esfera en la conciencia global, y especialmente en la estadounidense, fue demoledor. Fue un evento sísmico que sacudió la confianza de Estados Unidos en su supuesta superioridad tecnológica. El bip bip del Sputnik no era solo una señal de radio, era un recordatorio audible, orbitando sobre las cabezas de los estadounidenses cada 96 minutos, de que la Unión Soviética no solo los había igualado, sino que los había superado, alcanzando el espacio primero. El pánico que se desató se conoció como la crisis del Sputnik. El miedo no era solo la pérdida de prestigio. Si los soviéticos podían poner un satélite en órbita, significaba que tenían un cohete lo suficientemente potente como para lanzar una ojiva nuclear desde el corazón de Rusia hasta cualquier ciudad de Estados Unidos. La vulnerabilidad era total. La respuesta inicial de Estados Unidos fue apresurada y desastrosa. Toda la presión recayó sobre el programa Vanguard de la Marina, el elegido oficial para la gloria espacial estadounidense. El 6 de diciembre de 1957, ante la atenta mirada de la prensa mundial y una nación desesperada por una victoria, el cohete Vanguard TV-3 intentó lanzar el primer satélite estadounidense. Apenas un segundo después del despegue, el cohete perdió empuje, se elevó solo 1 metro, y luego volvió a caer sobre la plataforma de lanzamiento, explotando en una bola de fuego humillante. Los periódicos de todo el mundo se mofaron, con titulares como Flopnik y Kaputnik. La crisis de confianza se convirtió en una crisis de capacidad. Fue en este momento de desesperación nacional que el gobierno de Estados Unidos finalmente se volvió hacia el equipo que había estado listo todo el tiempo, el equipo de Wernher von Braun en Huntsville. Como hemos mencionado, von Braun y su grupo de la Operación Paperclip habían estado preparados para lanzar un satélite desde 1956, utilizando su cohete Juno, uno derivado del Redstone, pero se les había ordenado detenerse. Tras el fracaso del Vanguard, la Casa Blanca dio luz verde de emergencia al ejército. En un esfuerzo titánico, el equipo de Huntsville preparó su cohete y su satélite, el Explorer 1, en menos de 3 meses. El 31 de enero de 1958, el Juno 1 despegó con éxito y puso al Explorer 1 en órbita. Estados Unidos estaba finalmente en el espacio, pero la crisis del Sputnik había revelado una verdad prohibida mucho más profunda. El enfoque fragmentado y competitivo de Estados Unidos para la exploración espacial era un fracaso. La rivalidad entre el ejército, la marina y la fuerza aérea estaba obstaculizando el progreso y permitiendo que los soviéticos, con su programa más centralizado, tomaran la delantera. El presidente Eisenhower y el Congreso de Estados Unidos se dieron cuenta de que se necesitaba una respuesta drástica, una reorganización fundamental del esfuerzo espacial de la nación. La carrera espacial no podía ganarse como un proyecto militar a tiempo parcial. Requería una agencia nacional dedicada, con un mandato claro, un presupuesto masivo y la autoridad para consolidar los diversos programas de cohetes del país bajo un mismo techo. En respuesta directa a esta crisis, el Congreso de Estados Unidos redactó y aprobó a una velocidad asombrosa la Ley Nacional de Aeronáutica y del Espacio. El 29 de julio de 1958, el presidente Eisenhower firmó esta ley, creando una nueva agencia federal civil. Su nombre era la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, o NASA. La NASA se fundó absorbiendo el antiguo Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica, NACA, una agencia de investigación aeronáutica de 43 años, junto con sus 8.000 empleados y sus instalaciones de investigación de vanguardia. Pero la nueva NASA necesitaba más que los ingenieros aeronáuticos de NACA. Necesitaba capacidad de lanzamiento de cohetes, necesitaba experiencia en vuelos espaciales y necesitaba un equipo que ya supiera cómo construir el hardware para llegar al espacio. El ejército y la marina se resistieron inicialmente a ceder sus preciados programas de misiles y sus equipos de ingenieros a esta nueva agencia civil. Sin embargo, la lógica de la consolidación era innegable. Si Estados Unidos quería alcanzar y superar a los soviéticos, necesitaba un esfuerzo unificado. La creación de la NASA fue el reconocimiento oficial de que la carrera espacial era una nueva frontera de la política nacional,
demasiado importante para dejarla en manos de las rivalidades militares. La verdad prohibida es que la NASA, la agencia que se convertiría en el símbolo del ingenio estadounidense y la exploración pacífica del cosmos, nació directamente del pánico militar y la humillación tecnológica infligida por el Sputnik. Y para cumplir su nuevo y urgente mandato, esta agencia civil recién nacida tendría que tomar una decisión pragmática. Necesitaba el mejor equipo de desarrollo de cohetes del mundo. Y ese equipo, con su experiencia inigualable y su historial de éxito con el Explorer 1, residía en Huntsville, Alabama. El destino del equipo de la Operación Paperclip, el grupo de científicos nazis importados en secreto una década antes, estaba a punto de cambiar de nuevo, pasando de ser un activo militar secreto a convertirse en el corazón fundacional de la agencia espacial más famosa del mundo. La creación de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la NASA, en el verano de 1958, fue una respuesta directa y urgente a la humillación tecnológica infligida por el Sputnik soviético. Esta nueva agencia civil fue concebida como la campeona unificada de Estados Unidos en la carrera espacial, diseñada para consolidar los esfuerzos fragmentados y rivales de las diferentes ramas militares. Sin embargo, la NASA nació con un problema fundamental. Aunque absorbió al antiguo Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica, el NACA, una organización de investigación aeronáutica de clase mundial, carecía de lo más esencial para la nueva era. Un equipo probado con experiencia en el diseño, la construcción y el lanzamiento de cohetes de gran potencia. Y en Estados Unidos, en 1958, solo un equipo había demostrado esa capacidad de forma concluyente. Ese equipo era la División de Operaciones de Desarrollo de la Agencia de Misiles Balísticos del Ejército, la ABMA, en Huntsville, Alabama, dirigida por Wernher von Braun y su núcleo de científicos de la Operación Paperclip. Lo que siguió fue una intensa batalla burocrática y política librada en los pasillos de Washington. El ejército de Estados Unidos, encabezado por oficiales como el general John Medaris, se resistió ferozmente a la idea de ceder su joya de la corona. El equipo de von Braun no era solo un grupo de investigación. Era el principal activo de Estados Unidos en el desarrollo de misiles balísticos y acababan de salvar el honor nacional al lanzar el satélite Explorer 1. Desde la perspectiva del ejército, entregar este equipo a una nueva agencia civil advenediza era desastroso para la seguridad nacional. Argumentaron que el desarrollo de cohetes era una función inherentemente militar, pero el presidente Dwight D. Eisenhower y los líderes del Congreso vieron la situación de manera diferente. La carrera espacial, tal como la había definido el Sputnik, era una batalla psicológica y de prestigio global. Entendieron que presentar el esfuerzo espacial estadounidense bajo una bandera civil enfocado en la exploración pacífica y la ciencia abierta sería una herramienta propagandística mucho más poderosa contra la Unión Soviética que un programa militar abiertamente competitivo. La NASA necesitaba el mejor equipo de cohetes disponible para tener alguna posibilidad de alcanzar a los soviéticos, que ya habían demostrado una capacidad de lanzamiento superior. La lógica de la consolidación era innegable. Después de meses de deliberaciones de alto nivel, el presidente Eisenhower tomó su decisión ejecutiva. En 1959, anunció su intención de transferir el equipo de desarrollo de cohetes de Wernher von Braun, junto con sus proyectos e instalaciones, del ejército a la NASA. La transferencia se hizo oficial el 1 de julio de 1960. Es imposible subestimar la magnitud de este evento. No fue un simple préstamo de personal o una reasignación de unos pocos individuos clave, fue el trasplante de una organización entera. Aproximadamente 4.600 empleados civiles e ingenieros de la ABMA en Huntsville fueron transferidos en masa a la nómina de la NASA. Con ellos se fueron los edificios, los talleres, los laboratorios de ingeniería y los bancos de pruebas que habían construido en Redstone Arsenal. Y de manera crucial, junto con el personal estadounidense, se transfirió el núcleo histórico de la Operación Paperclip, más de un centenar de los científicos alemanes originales, incluyendo a Wernher von Braun, Arthur Rudolph y Kurt Debus. El equipo de Peenemünde, que había pasado de ser un activo enemigo capturado a ser el equipo secreto de misiles del ejército, se convertía ahora en el corazón fundacional del programa de exploración espacial civil de Estados Unidos.
La transferencia no solo incluyó al personal y las instalaciones, sino también los proyectos en los que estaban trabajando. El más importante de estos proyectos era el diseño preliminar de un nuevo cohete de carga súper pesada, un vehículo de una escala mucho mayor que el Redstone o el Júpiter. Un cohete diseñado no solo para lanzar ojivas más grandes, sino con la capacidad inherente de lanzar misiones al espacio profundo. Este proyecto se conocía como el cohete Saturno. La NASA no solo heredó un equipo de expertos, heredó el diseño conceptual del vehículo que, una década después, llevaría a la humanidad a la Luna. La verdad prohibida de este momento fundacional es asombrosa en su audacia burocrática. El pasado nazi de los líderes de este equipo, un pasado que había sido deliberadamente blanqueado y ocultado por la inteligencia militar a través de la Operación Paperclip solo 14 años antes, ahora se integraba formal y permanentemente en el núcleo de la agencia civil más visible y celebrada de Estados Unidos. El pacto fáustico hecho en el caos de la Alemania de posguerra se había solidificado. Los hombres con afiliaciones a las SS y un historial de uso de mano de obra esclava no fueron simplemente relegados a un rincón oscuro del complejo militar industrial. Fueron entregados a la NASA y puestos en el camino directo hacia el liderazgo de su esfuerzo más importante. Para consolidar esta nueva estructura y darle al equipo de Von Braun la autoridad y los recursos que necesitaba, la NASA tomó el siguiente paso lógico. Reorganizó las instalaciones de Huntsville que acababa de heredar del ejército y, el 1 de julio de 1960, las renombró. Había nacido un nuevo centro de campo de la NASA, y el nombre elegido para este centro, el lugar que se convertiría en la fragua de los cohetes lunares, cimentaría el legado de esta transferencia para siempre. La transferencia masiva del equipo de desarrollo de misiles del ejército a la NASA en el verano de 1960 fue mucho más que un simple cambio administrativo. Fue el acto fundacional que definiría la dirección y la capacidad de la Agencia Espacial Estadounidense durante las próximas 2 décadas. Con la llegada de Wernher von Braun y su experimentado equipo de ingenieros alemanes y estadounidenses, la NASA adquirió instantáneamente un grupo de trabajo cohesivo, probado en batalla y con un liderazgo claro, un grupo que ya estaba trabajando en los conceptos preliminares del cohete Saturno, el vehículo que necesitarían para la Luna. Para albergar a este nuevo y masivo equipo y darle la autonomía necesaria para su monumental tarea, la NASA estableció formalmente un nuevo centro de campo en Huntsville, Alabama, construido alrededor del núcleo de la Agencia de Misiles Balísticos del Ejército. El 1 de julio de 1960, este centro recibió su nombre oficial, el Centro de Vuelo Espacial George C. Marshall, Marshall Space Flight Center. Y su primer director, sin ninguna duda o competencia, fue el propio Dr. Wernher von Braun. Este nombramiento fue un momento crucial. El científico nazi que había sido traído a Estados Unidos en secreto bajo un estatus legal ambiguo apenas 15 años antes, el hombre cuyo pasado como oficial de las SS y su conexión con la mano de obra esclava de Mittelbau Dora habían sido deliberadamente blanqueados por la inteligencia militar, era ahora uno de los directores de centro más poderosos de la agencia civil más visible y celebrada de Estados Unidos. Ya no era un activo militar secreto, era la cara pública y respetada del programa de cohetes estadounidense. Desde su nueva posición de poder en Huntsville, Von Braun controlaría un presupuesto inmenso y dirigiría el trabajo de miles de ingenieros con un mandato singular: construir los cohetes que llevarían a los estadounidenses a la Luna. La consolidación del poder del equipo de Paperclip no se detuvo en Huntsville. La exploración espacial requiere 2 componentes fundamentales: un lugar para diseñar y construir los cohetes y un lugar para lanzarlos. El Centro Marshall, bajo el mando de Von Braun, se encargaría del primero. Para el segundo, la NASA necesitaba un centro de operaciones de lanzamiento dedicado, capaz de manejar los vehículos masivos y las misiones complejas que se avecinaban. El sitio elegido fue el ya existente campo de pruebas de misiles de Cabo Cañaveral en Florida, que sería expandido y renombrado. Y para dirigir este centro crítico, la NASA recurrió a otro miembro clave del núcleo de Peenemünde, el Dr. Kurt Debus. Kurt Debus, como hemos establecido, no era un simple ingeniero. Había sido un miembro ferviente del partido nazi, un oficial de las SS y un informante de la Gestapo. Su expediente original de inteligencia lo había calificado como una amenaza para la seguridad. Un nazi ardiente.
pero su experiencia técnica como director de pruebas de vuelo de von Braun en Peenemünde era considerada insustituible. Había supervisado los lanzamientos de los V-2 y posteriormente había dirigido el equipo de lanzamiento del misil Redstone y del satélite Explorer 1 desde Cabo Cañaveral para el ejército. Su pericia en la compleja logística de las operaciones de lanzamiento era inigualable en Estados Unidos. En 1962, la NASA formalizó el estatus de sus instalaciones de lanzamiento en Florida, estableciéndolas como un centro independiente llamado el Centro de Operaciones de Lanzamiento, Launch Operations Center, y su primer director fue Kurt Debus. Un año después, tras el asesinato del presidente Kennedy, el centro sería renombrado en su honor como el Centro Espacial John F. Kennedy, KSC. Así, el liderazgo de los dos centros de campo más cruciales para el futuro programa lunar de Estados Unidos quedó firmemente en manos de los hombres de la Operación Paperclip. Wernher von Braun, un exoficial de las SS, estaba a cargo de construir el cohete. Kurt Debus, otro exoficial de las SS, estaba a cargo de lanzarlo. La verdad prohibida de la fundación de la NASA es esta toma de control casi total de las operaciones clave por parte del antiguo equipo de Peenemünde. Esto no es una teoría de la conspiración, es un hecho histórico y burocrático documentado. La NASA no solo absorbió a unos pocos científicos alemanes, colocó a la estructura de liderazgo nazi, que había funcionado de manera tan efectiva en Alemania, en el corazón mismo de su programa más ambicioso. Von Braun trajo consigo no solo a Rudolf y Debus, sino a toda su jerarquía de ingenieros alemanes de confianza, más de un centenar de ellos. Hombres como Eberhard Ries, quien sucedería a von Braun como director del Centro Marshall, Walter Hausermann, quien dirigiría el laboratorio de guía y control, y Hans Gruene, quien se convirtió en el director de control de lanzamiento bajo Debus. Esta continuidad de liderazgo desde Peenemünde hasta la NASA fue, sin duda, un factor clave en el éxito técnico del programa Apolo. El equipo de von Braun no era un comité reunido al azar. Era una unidad cohesiva que había estado trabajando junta durante casi 2 décadas, primero bajo el ejército alemán y luego bajo el ejército estadounidense. Tenían una confianza mutua, una metodología de trabajo establecida y una comprensión compartida de la ingeniería de sistemas de cohetes que ningún equipo estadounidense podía igualar en ese momento. Sabían cómo construir y lanzar cohetes grandes porque eran las únicas personas en el mundo que ya lo habían hecho. Pero esta continuidad también significaba que el pacto faustiano hecho por la GIOA ahora estaba institucionalizado en el corazón mismo de la Agencia Espacial Civil de Estados Unidos. El pasado de estos hombres no desapareció simplemente porque ahora vistieran trajes y corbatas estadounidenses y trabajaran para la NASA. Estaba allí, latente, protegido por el secreto de sus expedientes blanqueados por Paperclip y por la nueva aura de respetabilidad que les confería su trabajo en la exploración espacial. La NASA, desesperada por ganar la carrera espacial contra la Unión Soviética, no estaba en posición de hacer preguntas incómodas sobre el pasado de los únicos hombres que podían llevarla a la Luna. El nombramiento de von Braun y Debus como directores de los centros Marshall y Kennedy, respectivamente, fue la culminación de la Operación Paperclip. Fue la validación final del engaño burocrático que había comenzado 15 años antes. Los hombres que la directiva original de Truman había intentado excluir explícitamente no solo habían sido admitidos en el país, sino que ahora se les había confiado la gestión de miles de millones de dólares del contribuyente y el destino del prestigio nacional de Estados Unidos en la carrera hacia la Luna. El pasado nazi de la NASA no era una exageración hiperbólica. Estaba consagrado en su organigrama fundacional, esperando en las oficinas de los directores de sus centros más importantes. El escenario estaba listo para que estos hombres aplicaran su pericia, forjada en la guerra, al mayor proyecto de ingeniería de la historia en tiempos de paz. Con el equipo de Wernher von Braun firmemente instalado en el Centro de Vuelo Espacial Marshall, y con el presidente John F. Kennedy habiendo declarado la meta nacional de llegar a la Luna antes de que terminara la década, la misión del equipo de Paperclip quedó definida. Se les encomendó la tarea de ingeniería más monumental de la historia en tiempos de paz: construir el vehículo capaz de llevar a los astronautas del programa Apolo a la Luna. El diseño conceptual en el que habían estado trabajando, el cohete Saturno, se convirtió en el proyecto de mayor prioridad nacional.
El resultado de este esfuerzo sería el Saturno V, el cohete más grande, más potente y más complejo jamás construido por la humanidad. Y la historia de su creación es la culminación directa del pacto hecho 15 años antes. Un triunfo tecnológico construido sobre los cimientos de Peenemünde. El desarrollo del Saturno V fue una empresa de una escala sin precedentes. Era una máquina de 111 metros de altura, más alta que la Estatua de la Libertad. Su peso total al despegue era de casi 3.000 toneladas métricas, y su primera etapa, impulsada por 5 motores F1 gigantescos, generaba más de 7.5 millones de libras de empuje, suficiente para levantar un edificio de oficinas del suelo. Era una máquina diseñada para fallar de miles de maneras posibles, pero que debía funcionar a la perfección en cada lanzamiento. La responsabilidad de diseñar, construir, probar y certificar este vehículo monumental recayó directamente sobre el Centro de Vuelo Espacial Marshall y, por lo tanto, sobre Wernher von Braun. Von Braun, como director de Marshall, orquestó este inmenso esfuerzo industrial, coordinando a más de 20.000 contratistas y supervisando a los miles de ingenieros de su propio centro. Pero para la tarea más crítica, la gestión directa del proyecto del cohete Saturno V, Von Braun recurrió a uno de los hombres de mayor confianza de su antiguo círculo de Peenemünde, el hombre que había demostrado una eficiencia brutal en la producción bajo presión. En 1963, Wernher von Braun nombró a Arthur Rudolph como el director de proyecto del Saturno V. Esta decisión es, en retrospectiva, uno de los hechos más impactantes y reveladores de todo el programa Paperclip. Arthur Rudolph, el exmiembro del partido nazi, el hombre que había sido el director de operaciones en la fábrica subterránea de Mittelberg, el gerente que había supervisado directamente la producción de los V2 utilizando la mano de obra esclava del campo de concentración de Mittelbau-Dora, donde murieron 20.000 personas, era ahora el hombre a cargo de construir el cohete que llevaría a la humanidad a la Luna. El mismo individuo implicado en uno de los crímenes de guerra más atroces del régimen nazi fue seleccionado personalmente para dirigir el proyecto de ingeniería más celebrado de la democracia estadounidense. Bajo la dirección de Von Braun y la gestión de proyectos de Rudolph, el equipo de Marshall, compuesto por la columna vertebral de los ingenieros alemanes de Paperclip y una nueva generación de ingenieros estadounidenses, logró lo que parecía imposible. Superaron innumerables desafíos técnicos, desde problemas de inestabilidad de combustión en los motores F1 hasta el desarrollo de nuevas técnicas de soldadura para los tanques de combustible gigantes y el diseño de los sistemas de guía y control increíblemente complejos de la nave. El Saturno V fue un triunfo de la ingeniería de sistemas, una máquina con millones de componentes individuales que tenían que funcionar en perfecta armonía. El legado de Peenemünde estaba presente en cada etapa del diseño. La propulsión de combustible líquido a gran escala, los sistemas de guía inercial, los principios de control giroscópico e incluso la filosofía de pruebas por etapas eran descendientes directos del trabajo pionero realizado en el 5.2. El Saturno V no era una copia del Kuma II, era su descendiente espiritual y tecnológico a una escala inimaginablemente mayor. La pericia técnica que el equipo de Von Braun había adquirido bajo el patrocinio nazi se aplicó directamente al programa Apolo. El resultado fue un historial de fiabilidad perfecto. Cada uno de los 13 lanzamientos del cohete Saturno V, desde su primer vuelo de prueba no tripulado en 1967 hasta su último lanzamiento, que puso la estación espacial Skylab en órbita en 1973, fue un éxito. Las misiones tripuladas a la Luna, incluyendo el histórico Apolo 11, confiaron sus vidas a esta máquina. Y la máquina, construida bajo la supervisión de Rudolph y la dirección de Von Braun, nunca falló. La verdad prohibida que yace en el corazón del programa Apolo es esta paradoja central. El mayor triunfo tecnológico del siglo XX, el símbolo del ingenio humano y del espíritu de exploración pacífica, el vehículo que llevó a los astronautas a pronunciar palabras de paz para toda la humanidad, fue construido bajo la dirección de hombres que habían sido participantes activos en el régimen más asesino de la historia moderna. La pericia técnica que hizo posible el alunizaje fue forjada en un programa de armas que utilizó mano de obra esclava. Wernher von Braun fue celebrado como un héroe estadounidense, apareciendo en portadas de revistas y en programas de televisión. Arthur Rudolph,
Por su papel crucial en la construcción del Saturno V, recibió la Medalla de Servicio Excepcional de la NASA y posteriormente la Medalla de Servicio Distinguido de la NASA, el honor civil más alto de la agencia. Este fue el pináculo del éxito de la Operación Paperclip. El pacto faustiano había dado sus frutos de la manera más espectacular posible. Estados Unidos había ganado la carrera a la Luna, había derrotado a los soviéticos y había demostrado su supremacía tecnológica al mundo. Y lo había hecho gracias al genio científico y organizativo de los hombres que había reclutado en secreto, cuyos pasados habían sido blanqueados y cuyas conciencias, aparentemente, no habían sido un obstáculo para su eficiencia. El secreto se había mantenido, la apuesta había valido la pena. Pero los secretos enterrados en expedientes falsificados tienen una forma de resurgir, y el ajuste de cuentas, aunque tardío, era inevitable. El triunfo del programa Apolo fue la reivindicación definitiva de la Operación Paperclip. El pacto pragmático hecho en los albores de la Guerra Fría había dado sus frutos de la manera más espectacular imaginable. Wernher von Braun, Arthur Rudolph, Kurt Debus y el resto del núcleo de Peenemünde se convirtieron en héroes nacionales adoptivos, celebrados por su genio científico y su papel en el mayor logro tecnológico de Estados Unidos. Sus pasados nazis, blanqueados por los clips de la GIOA, fueron convenientemente olvidados, enterrados bajo el peso de sus logros en la NASA y la euforia de la victoria lunar. Von Braun se retiró de la NASA en 1972 como una leyenda estadounidense. Arthur Rudolph, después de recibir la Medalla de Servicio Distinguido de la NASA por su gestión del programa Saturno V, se retiró en 1969, poco después del primer alunizaje, y vivió una vida tranquila en California. El secreto parecía estar a salvo para siempre. Pero los secretos enterrados en archivos gubernamentales rara vez permanecen enterrados indefinidamente. A medida que la Guerra Fría comenzaba a descongelarse y una nueva generación de periodistas e historiadores comenzó a cuestionar las narrativas oficiales de la posguerra, surgieron preguntas incómodas. En la década de 1970, impulsada en parte por el escándalo Watergate y una nueva era de periodismo de investigación, así como por la presión de grupos de cazadores de nazis y legisladores, el Congreso de Estados Unidos comenzó a investigar la cuestión de los criminales de guerra nazis que podrían estar viviendo en el país con la protección del gobierno. Esta presión condujo a la creación, en 1979, de la Oficina de Investigaciones Especiales, Office of Special Investigaciones, UOSI, dentro del Departamento de Justicia. La misión de la OSI era clara: encontrar y enjuiciar o deportar a los criminales de guerra nazis que vivían ilegalmente en Estados Unidos. Inicialmente, la OSI centró sus investigaciones en guardias de campos de concentración de Europa del Este que habían mentido sobre sus pasados para obtener la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, a medida que sus investigadores profundizaban en los archivos de inmigración de la posguerra, comenzaron a tropezar con las anomalías y las inconsistencias de los expedientes de la Operación Paperclip. Encontraron los resúmenes blanqueados, las afiliaciones al partido nazi omitidas y las referencias a las SS convenientemente perdidas. Y comenzaron a cruzar estos expedientes limpios con los registros capturados en Alemania después de la guerra, listas de miembros del partido nazi, archivos de las SS y, de manera crucial, los testimonios y documentos del juicio de crímenes de guerra de Mittelbau-Dora que se había celebrado en Dachau en 1947. Fue entonces cuando el nombre de Arthur Rudolph saltó a la palestra. Los investigadores de la OSI, al comparar el expediente de inmigración de Rudolph, que lo presentaba como un ingeniero apolítico, con los testimonios del juicio de Dora, encontraron una discrepancia flagrante. Descubrieron que Rudolph no había sido un simple ingeniero. Había sido el director de operaciones de producción en la fábrica subterránea de Mittelberg. Descubrieron los informes de producción que él había firmado, los memorandos donde solicitaba más trabajadores esclavos y las descripciones de los testigos que lo situaban supervisando la brutalidad de la línea de ensamblaje. La evidencia de su complicidad directa en crímenes de guerra era abrumadora. Para la OSI, esto era un caso claro. Arthur Rudolph, el celebrado héroe de la NASA, el hombre que había construido el cohete lunar Saturno V, era, según la ley, un criminal de guerra que había entrado ilegalmente en Estados Unidos gracias a un engaño deliberado del gobierno. En 1982,
Los investigadores de la OSI se pusieron en contacto con Rudolph, que vivía su jubilación en San José, California. Lo confrontaron con la evidencia. Rudolph, inicialmente confiado en su estatus de protegido y en su reputación, negó las acusaciones. Pero a medida que la OSI le presentaba los documentos alemanes originales, los testimonios de los supervivientes y sus propios informes firmados, su posición se volvió insostenible. El Departamento de Justicia se enfrentaba a un dilema político explosivo. Enjuiciar públicamente a Arthur Rudolph por crímenes de guerra habría sido un escándalo de proporciones mayúsculas. Habría significado admitir públicamente que la NASA había sido dirigida, en parte, por un criminal de guerra. Habría manchado el legado del programa Apolo y habría expuesto el encubrimiento de la operación Paperclip al mundo entero. Se buscó una solución más silenciosa. En 1984, los abogados del Departamento de Justicia le ofrecieron a Rudolph un trato. Si renunciaba voluntariamente a su ciudadanía estadounidense y abandonaba el país permanentemente, el gobierno de Estados Unidos no presentaría cargos formales en su contra ni iniciaría un proceso de deportación público. Si se negaba, se enfrentaría a un juicio por crímenes de guerra que casi con toda seguridad perdería y que lo expondría a la humillación pública. Rudolph, entendiendo que el juego había terminado, aceptó el trato. En marzo de 1984, firmó el acuerdo, entregó su pasaporte estadounidense y partió hacia Alemania Occidental. La noticia de la deportación silenciosa de uno de los padres del programa Apolo conmocionó a sus antiguos colegas en Huntsville, quienes organizaron una campaña de protesta, argumentando que Rudolph era un hombre honorable y que estaba siendo víctima de una caza de brujas. Pero el Departamento de Justicia se mantuvo firme, aunque sin revelar todos los detalles de la evidencia que poseían. El caso de Arthur Rudolph fue la primera gran grieta pública en la fachada de la Operación Paperclip. Fue la prueba inequívoca de que el blanqueo de expedientes había ocurrido y que había permitido a individuos implicados en las peores atrocidades del régimen nazi alcanzar los niveles más altos del gobierno estadounidense. El caso de Rudolph abrió la puerta a otras investigaciones. El expediente de Kurt Debus también fue examinado, revelando su pasado como informante de la Gestapo y miembro de las SS, aunque Debus murió en 1983, justo antes de que la OSI pudiera actuar formalmente contra él. El propio Wernher von Braun, que había fallecido en 1977, también fue objeto de investigaciones póstumas que confirmaron su rango en las SS y su conocimiento detallado de las condiciones de la mano de obra esclava, manchando la hagiografía cuidadosamente construida que se había creado a su alrededor. La verdad prohibida finalmente había salido a la luz, no a través de una admisión voluntaria del gobierno, sino a través del trabajo meticuloso de investigadores que, décadas después, tuvieron el coraje de confrontar los secretos incómodos del pasado. El ajuste de cuentas tardío reveló que el pacto fáustico de la Operación Paperclip tenía una fecha de caducidad. El pragmatismo de la Guerra Fría había permitido a Estados Unidos ganar la carrera espacial, pero lo había hecho al precio de posponer la justicia, un precio que finalmente tuvo que ser pagado, manchando el legado de su mayor logro. Nuestro viaje a través de la historia secreta de la Operación Paperclip llega a su conclusión. Hemos trazado el camino de un grupo selecto de científicos e ingenieros, desde su papel crucial en la maquinaria de guerra de la Alemania nazi, hasta su captura y traslado secreto a Estados Unidos. Hemos visto cómo las agencias de inteligencia militar estadounidenses tomaron la decisión deliberada de falsificar y blanquear sus expedientes, violando las directivas presidenciales para negar este activo intelectual a la Unión Soviética. Hemos seguido su integración en el corazón del complejo militar industrial estadounidense, donde construyeron el primer misil balístico del ejército y lanzaron el primer satélite del país, el Explorer 1. Finalmente, hemos sido testigos de su transferencia en bloque a la recién formada NASA, donde hombres como Wernher von Braun, Arthur Rudolph y Kurt Debus tomaron el mando de las divisiones clave que diseñarían y lanzarían el cohete Saturno V, el vehículo que llevó a los astronautas del Apolo a la Luna. Esta cadena ininterrumpida de eventos nos lleva a la conclusión central e ineludible de nuestra investigación. La verdad prohibida de la Operación Paperclip y el pasado nazi de la NASA no es una teoría especulativa ni una conspiración marginal. Es una paradoja documentada que yace en el fundamento mismo de la era espacial.
El mayor logro tecnológico de la exploración humana, el programa Apolo y el exitoso alunizaje, fue alcanzado bajo la dirección, la gestión y el genio organizativo de hombres que habían sido miembros comprometidos del partido nazi. Hombres que ostentaron rangos en las SS, la organización paramilitar más criminal del régimen, y hombres como Arthur Rudolph, cuya implicación directa en la supervisión de la mano de obra esclava en la fábrica subterránea de Mittelberg los califica, según los propios estándares de los juicios de Nuremberg, como partícipes directos de crímenes de guerra. Este hecho histórico representa el resultado final de una decisión fundamental tomada en las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, en el preciso instante en que comenzaba la Guerra Fría. Los líderes militares y de inteligencia de Estados Unidos se enfrentaron a una elección clara entre la justicia moral por los crímenes del pasado y la ventaja estratégica para la guerra inminente del futuro. La decisión, tomada en secreto y ejecutada mediante el engaño burocrático, fue priorizar el pragmatismo militar por encima de todo. El conocimiento técnico de los ingenieros de cohetes alemanes se consideró un activo demasiado valioso para ser ignorado, demasiado peligroso para permitir que cayera en manos de la Unión Soviética, que, como vimos, estaba llevando a cabo su propia operación masiva de reclutamiento, la Operación Oso Aviakim. El blanqueo de los expedientes fue el mecanismo que permitió a la administración estadounidense reconciliar esta decisión pragmática con su postura pública de desnazificación. Este pacto, este compromiso moral, fue la base sobre la que se construyó todo el programa de misiles balísticos intercontinentales de Estados Unidos. Y cuando la carrera espacial se convirtió en el frente principal de la Guerra Fría tras el pánico del Sputnik, la NASA, como nueva agencia civil, heredó no solo la tecnología de cohetes y a los ingenieros más experimentados del mundo, sino también el secreto y el compromiso moral que venían inherentemente unidos a ellos. El legado de la Operación Paperclip es, por tanto, profundamente complejo e incómodo. Por un lado, es innegable que la pericia técnica, la experiencia en ingeniería de sistemas y el liderazgo carismático del equipo de von Braun fueron absolutamente cruciales para el éxito del programa Apolo. Es muy poco probable, dado el estado fragmentado de la cohetería estadounidense en ese momento, que Estados Unidos hubiera podido cumplir el desafío del presidente Kennedy de llegar a la Luna dentro de la década de 1960 sin ellos. El historial de lanzamiento perfecto del Saturno V es un testimonio duradero de su genio ingenieril. Por otro lado, este triunfo estadounidense se logró al precio de diferir la justicia. Hombres que deberían haber sido investigados bajo los mismos principios que sus líderes políticos y militares en Nuremberg fueron, en cambio, protegidos, empleados con altos salarios, naturalizados como ciudadanos estadounidenses y celebrados públicamente como héroes. El caso de Arthur Rudolph, décadas después, donde la Oficina de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia lo confrontó con la evidencia de su pasado en Mittelberg, forzándolo a renunciar a su ciudadanía y abandonar el país, no fue una anomalía. Fue la única instancia significativa en la que el secreto se deshizo lo suficiente como para que se aplicara un ajuste de cuentas tardío y parcial. Werner von Braun y Kurt Debus murieron en Estados Unidos como ciudadanos honrados y leyendas de la exploración espacial, antes de que sus propios expedientes pudieran ser reexaminados con el mismo rigor por el Departamento de Justicia. En conclusión, el pasado nazi de la NASA no es una hipérbole ni una teoría de conspiración. Es un hecho fundacional documentado, nacido de las decisiones pragmáticas y moralmente ambiguas tomadas al inicio de la Guerra Fría. La verdad prohibida no es un secreto de tecnología exótica recuperada o de conspiraciones lunares. Es una verdad humana, histórica e incómoda, que la búsqueda de la supremacía tecnológica y la seguridad nacional llevó a Estados Unidos a forjar una alianza directa con los arquitectos técnicos de un régimen genocida, eligiendo conscientemente ignorar sus crímenes pasados para asegurar su propio futuro en la carrera hacia las estrellas.